El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, porque Dios me ha ungido. Él me envió a predicar buenas noticias a los pobres, a sanar a los de corazón quebrantado, a anunciar libertad a todos los cautivos, a perdonar a los prisioneros. Dios me envió a anunciar el año de su gracia y a reconfortar a todos los que pasan por duelo, a atender las necesidades de todos los que lloran en Sión, a darles ramos de rosas en lugar de cenizas, mensajes de gozo en lugar de noticias de fatalidad, y un corazón que alaba en lugar de un espíritu abatido. Serán renombrados robles de justicia, plantados por Dios para mostrar su gloria. Ellos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán una nueva ciudad de entre los escombros. Te deleitarás en la generosidad de las naciones, te deleitarás en su gloria, porque has tenido doble porción de tribulación y aún mayor de desprecio. Tu heredad en la tierra será duplicada, y tu gozo será para siempre. Mucho la atención cuando me lo empezó a mostrar de esa forma. Cuando se enfrenta con Goliat, él siente ese primero llega y ve lo que está pasando, ¿verdad? Si han visto la historia. Y me gusta porque David sabía, o sea, confiaba en Dios, y la identidad te trae confianza en Dios. Y me gustan las palabras que usa David. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a desafiar el ejército de Dios? ¿Cómo te atreves? ¿Quién eres tú para venir en contra de los hijos de Dios? Entonces, cuando pasamos alguna situación, sea como se llame, últimamente dicen que está muy de moda y que le llaman, el otro día oí a través del pastor, que le llaman que es el segundo COVID de la depresión. Entonces, tu Goliat puede ser tu depresión, puede ser tu enfermedad, puede ser tu escasez, o no sé lo que tú estés pasando. Pero tu identidad que tú tienes en Dios te hace parar al frente de la batalla y pararte y decir, como David se presentó ante Goliat: tú vienes a mí con espada y ¿qué más? Con espada y jabalina. ¿Y qué más dijo? Ayúdenme. Y yo vengo en el nombre del Dios viviente. Yo vengo en el nombre del Dios viviente, el Dios de los escuadrones, dice, el Dios de Israel. ¿Cómo te atreves? Entonces, me llama la atención porque cuando tú tienes identidad en Dios, entonces es la manera que tú te puedes levantar y enfrentar a tu Goliat. ¿Y qué tan importante es lo que tú declaras, lo que tú estableces, lo que tú hablas? Es sumamente importante. El Señor me llevó a Salmos 18, ¿sí? Si tienes tu celular, si no, acompáñame, ¿sí? Espero y si pueda leer bien. Dice: te amo, oh Dios, fortaleza mía, roca mía y castillo mío y mi libertador. Cuando tú tienes una identidad en Dios, tú le puedes hablar a Dios: te amo, oh Dios, te amo, castillo mío, roca mía. Cuando tú tienes una identidad en Dios. Cuando no tienes identidad en Dios, entonces es cuando empiezan a lo mejor las quejas, las dudas, la falta de confiar en Dios, el creer que tú no te puedes levantar de la situación donde te encuentras. Pero sin embargo, cuando Dios, como dice aquí, cuando Dios es tu roca, tu fortaleza, Él te levanta. Él te levanta.
Pero es tan importante qué declaras tú en ese momento, qué hablas tú, qué sale de tu boca, porque lo que salga de tu boca es lo que tú eres. Y dice continúo con el 2. Dios, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios, mi fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Invocaré a Dios, quien es digno de ser alabado, y será salvo de mis enemigos. Tu identidad te lleva a invocar a Dios, a invocar a Dios. Eso es lo que te hace levantarte. Sus misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y lo que te hace levantar es quién eres tú en Dios. No lo que dice el enemigo, que eres tú. Lo que dice Dios de ti. ¿Y qué dices tú? ¿Qué es lo que tú hablas? Porque el enemigo va a venir y te va a encontrar a lo mejor deprimido. Y a lo mejor te va a decir, no hay salida, no hay solución, no hay esperanza. Pero sin embargo, ¿qué tanta confianza tienes en Dios como para decir que Él es tu roca, que Él es tu libertador? Pero que la creas de verdad. La palabra de Dios produce cuando tú la crees de verdad. Algo ocasiona dentro de nosotros que la crees, que la estableces, que la declaras, que le puedes adorar a Dios, que puedes invocar su nombre. Me llama mucho la atención porque David, ¿conocen la historia de David? ¿David falló a Dios o no? Sí. Falló a Dios. Falló a Dios. Se equivocó como tú y como yo fallamos. Una cosa es que fallemos, una cosa es que caigamos, otra cosa es que practiquemos el pecado. Son dos cosas distintas. Una cosa es practicarlo y otra cosa es que tú caigas. ¿Sí? Son dos cosas diferentes, no sé si me entiendan. ¿Sí? Practicar el pecado es a propósito, porque quiero, por carnal. ¿Sí? Pero el que tú caigas, el que tú de repente a lo mejor tengas no sé, vamos a ponerle un resbalón, a lo mejor no supiste discernir entre el bien y el mal, a lo mejor en tu desobediencia en algo, te equivocaste y fallaste. Pero tu identidad te hace venir delante de Dios y pedirle perdón. Que eso es lo que hacía David. Eso es lo que hacía David. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Dios. Él sabía quién era Dios. Él reconocía que aún cuando le fallaba a Dios, dice, Él es mi roca. Él es mi salvación. No hay salvación en otro lugar, más que en Él. No hay refugio en otro lugar, más que en Él. No hay. Entonces, es tan importante lo que hablamos, lo que declaramos con nuestra boca, porque eso nos hace fuertes, nos fortalece. Entonces podemos entrar y venir a la presencia de Dios, y los que están en alabanza no nos tienen que decir, levanten las manos, adoren a Dios, porque tú sabes tu identidad. Porque tú entras por la puerta y dices, Señor, perdóname, me equivoqué. Perdóname, Señor, te fallé. Pero, Señor, me presento delante de ti. Tu palabra dice, Señor, que si pecado tengo, abogado tengo para con el Padre. A Jesús, al justo, al Redentor, al Salvador. Entonces tú vienes, inclinas tu rostro, inclinas tu corazón y entras a la presencia de Dios porque tienes identidad. Pero cuando no, es bien fácil que el enemigo te robe y no puedas entrar a la presencia de Dios y no puedas levantar tus manos y la presencia de Dios está tan hermosa como hace ratito, como siempre. Está tan hermosa donde Dios nos quiere sanar, donde Dios nos quiere hacer algo nuevo. Él siempre está dando oportunidades y siempre está haciendo algo nuevo. Siempre está haciendo algo nuevo. Él es el Dios de lo imposible. Y Él es el Dios sobrenatural. La fe actúa en lo sobrenatural. Tú tienes que creerlo.
pero Él es un Dios sobrenatural. No sé, como decía Tomás, hasta ver, no creen, solamente creen. Cree, ¿sí? David creyó, porque él sabía a quién, quién estaba con él. Sabía quién estaba con él, sabía quién iba a pelear con él. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos. Ustedes pueden, yo no. No podemos en nuestras propias fuerzas. No podemos pelear en nuestras propias fuerzas. No podemos ganar en la carne. No podemos. Porque si peleamos en la carne va a haber divisiones, contiendas, pleitos, ira, celos, envidias. Eso es pelear en la carne. Pero cuando tienes identidad, entonces sabes lo que tienes que hacer. Como hijo, sabes lo que tienes que hacer. Cuando nuestros hijos en nuestros hogares fallan y es hijo, ¿qué hacen? Saben que hicieron mal, ¿verdad? Cuando los regañamos, cuando los corregimos, saben que hicieron mal. Ellos saben porque son nuestros hijos, pero no los desechamos, ¿o sí? No los desechamos. Igual Dios no desecha a sus hijos, solamente está esperando que venga y si te equivocaste dice, levántate. Levántate, yo soy tu escudo, yo soy tu roca. Vamos a ver el 5, en el 4 dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad, me atemorizaron, ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Dios y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Tenía convicción de que Dios lo escuchaba? Tenía convicción. Estaba seguro que su clamor había subido, lo había escuchado. ¿Sabes por qué a veces a lo mejor no recibimos? Porque a lo mejor estamos dudosos y si Dios no me escuchó, y si Dios no me ha perdonado, y la presencia de Dios está tan hermosa, y tú diciendo, y si todo esto no es verdad, a veces cuando empiezan a hablar, ¿verdad? Que algo está cayendo, y la presencia de Dios, y esto, y el otro así como, pues yo no veo nada. Es espiritual. Dios es espíritu, y donde está su espíritu, hay libertad. Donde está su espíritu, hay libertad. Y si tú y yo salimos igual como entramos, pues entonces no vinimos al libertador. Entonces no vinimos a nuestro refugio. Y es tan hermoso que en Dios, algo que me maravilla a mí, que me enamora de Dios, es cómo nos dio una familia. Eso es hermoso. Si a lo mejor tú no te das cuenta, todos aquí nos une y es la sangre del Cordero. Nos dio identidad. Somos sus hijos. Y esa es una maravilla. Yo, por ejemplo, que soy de Veracruz, otros no sé de dónde sean, y unos del norte, otros del sur, otros de aquí, otros de allá. Y qué maravilla que podemos estar aquí. Y lo que nos une es la sangre del Cordero. Ahora tenemos el ADN. Y ahora somos una familia, ahora tenemos identidad, ya no somos huérfanos, ya no estamos solos, ya no. Pero si tú empiezas a contender con tu hermano, entonces, ¿cómo? Entonces, Dios, entonces ¿acaso le podrás decir, te amo, oh Dios, fortaleza mía? Porque si no puedes amar a tu hermano, pues, ¿cómo vamos a poder amar a Dios? ¿Sí? Entonces, es tan importante la identidad que nosotros tengamos. Dice el 7, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies.
Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de él. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Trono en los cielos de Dios, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Dios, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó y me sacó de las muchas aguas. Dios nos ha sacado de las muchas aguas. ¿Sí? Sí. ¿Nos ha sacado a ustedes de las muchas aguas? Sí. A mí también, gloria a Dios. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Dios fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Esto me encanta porque dice, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Donde me da risa porque ustedes se fijan, David falló mucho y sin embargo él tiene esa seguridad de que dice, Dios se agradó de mí. Entonces, ¿qué tan seguros estamos tú y yo que agradamos a Dios? ¿O dudamos? Él tenía la seguridad. Dice en el 20, Dios me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. ¿Sí? Conforme a la limpieza de sus manos. David fue un guerrero, ¿verdad? Hubo mucha sangre. Derramó mucha sangre. Entonces, sin embargo, la seguridad de eso, ese es el perdón. Cuando tú y yo sabemos que Dios nos ha perdonado, entonces no menospreciamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí, porque Él ya nos perdonó. Dice en el 21, porque yo he guardado los caminos de Dios y no me aparté impiamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me aparté de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Dios conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Dios, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Dios. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios? Sino el Señor. Sí. Entonces, David habla de integridad, ¿verdad? De misericordia. Y sin embargo, como le decía, me llama mucho la atención porque falló mucho. Y la Biblia le llama que es conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Entonces, él tenía esa identidad
y sabía quién era. Me da la impresión que a veces no sabemos quiénes somos. ¿Sí? Entonces, la manera que tú y yo le podemos buscar y podemos clamar y podemos hablar de esta manera, porque esto es David. Pero ¿qué hablamos tú y yo? Ese es el corazón de David expresando: te amo, oh Dios. Pero ¿qué hablamos tú y yo que salga de nuestro corazón? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Qué es lo que Él ha hecho con nosotros? Recordaba hoy, hacía un recuento, coincidió hoy, y me acordé de muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque hace 20 años me encontraba en una batalla de las operaciones de mi hija. Por eso me acordé de muchos de ustedes. Muchos de ustedes estuvieron conmigo orando. ¿Sí? Shalom, Diana y Nelky, no sé si también. No me acuerdo yo de muchos de los que estuvieron hace 20 años, muchos no están. ¿Sí? Y fue una batalla, y mientras meditaba en esto, le decía al Señor: Señor, hace 20 años nació mi hija, y hace 20 años me encontraba en el hospital, y hace 20 años me encontraba confundida, hace 20 años me encontraba con otra mentalidad, me encontraba en angustia, me encontraba en ese valle de decisiones que tenía que tomar en ese momento. Cuando mi hija nace todavía no sabía lo que venía, porque nació y cuando nació no me dijeron que venía enferma. Entonces hace 20 años, pero eran otras situaciones que recordaba, mientras recordaba: Señor, hace 20 años me encontraba así. Y hoy, Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias porque aún me mantienes en esa fidelidad. Y le daba gracias a Dios porque no es por mis fuerzas, no es por mi habilidad que estoy aquí, porque solo Dios sabe por qué dice la palabra de Dios que Él no da nada que tú y yo no podamos llevar. Eso dice Dios. Y sin embargo mi vida ha sido procesos tras procesos, y de todas Dios me ha sacado. De todas he visto la mano de Dios, de todas he visto la misericordia de Dios. He fallado, me he equivocado, como muchos de ustedes. Sin embargo, le he dicho al Señor: Señor, perdóname y dame una nueva oportunidad. ¿Qué establezco? Su palabra. Porque Él dijo, si 7 veces cae el justo, 7 veces Él le levanta. Él dijo: sus misericordias son nuevas cada mañana. En la mañana Dios te levanta. Si perdiste tu identidad de quién eres, Dios te da la oportunidad de volverte a levantar. Mientras tú tengas vida, tienes esperanza. Mientras tú tengas vida, tienes esperanza de arreglar tu vida. Muchos no tienen la oportunidad de reconciliarse con Dios. Últimamente mucha gente sale de sus hogares y ya no regresa a sus casas. Ya no regresa porque tuvo un accidente, porque murió, de como sea. Ha habido muchas muertes últimamente, muchísimas muertes. Y sin embargo Dios en su misericordia nos ha guardado. Nos ha guardado en su misericordia a ti y a mí, aunque hemos fallado. Nos ha guardado. Ha sido bueno. Así a lo mejor ni cuenta te has dado que Él ha sido tu escudo. A lo mejor ni cuentas te has dado de que Él te ha librado de la muerte. Hace como unos 2 meses, 3 meses por ahí me dijeron que tenía anemia.
Y cuando me dijeron que tenía anemia era un jueves. Y agarré el papel y llegué y me puse a danzar, como la mayoría me conoce, siempre he sido así. Yo soy así. Yo no puedo ser lo que no soy. La mayoría de los que me conocen, soy así, escandalosa, gritona, ¿cómo me dicen? Con esta palabra. No, hay otra palabra. Ay, se me... Mujer. Chaparrita. Sí, intensa, me han dicho que soy muy intensa. Salieron muchas palabras. Y no somos tonal y ninguna Yo soy así, esa es mi manera de expresar. Yo haría mal que no fuera así. Yo haría mal que yo no me expresara así delante de Dios, porque así soy. ¿Por qué? Así era en el mundo. Buena para el baile. Fiesta y órale. Pero ahora en Dios es fiesta. Mi identidad de Dios me dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Mi identidad me dice que Él es mi sanador. Él es mi sanador. Entonces, mientras traía yo ese papel, me acuerdo que llegué y le dije, Señor, gracias. Porque yo pude haber estado muerta, no sé desde cuándo. No sé desde cuándo tengo anemia, no lo supe, me dio COVID. Y mi cuerpo pasó por muchas situaciones que yo no entendía, hasta que supe que era anemia. Entonces le dije, Señor, gracias porque me has librado de la muerte, sin saber. Ha sido bueno. A veces a lo mejor sin darnos cuenta, Él nos ha librado de la muerte. Y a lo mejor vienes aquí y dices, no, pues no sé ni por qué darle a Dios, por qué darle gloria a Dios, porque pues hermano quiere dar un testimonio, decir algo, callado. No, Señor, no sabe. A lo mejor ni cuenta te das que Dios te ha librado de muchísimas cosas. De muchísimas cosas. Que yo creo que son incontables lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es por su misericordia. No es porque estamos aquí y permanecemos y porque nuestra capacidad, nuestra habilidad no es cierto. Es por la fidelidad de Dios. Amén. Porque Él cumple su promesa. Amén. Nosotros somos la promesa de Dios. Somos la promesa de Dios. Somos sus hijos. Él dijo, y veré el fruto de mi aflicción y quedaré satisfecho. Tú y yo somos el fruto de la aflicción de Dios. Somos ese fruto. Entonces, la manera que nosotros podemos rendir nuestro corazón a Dios es teniendo identidad de hijo, no de esclavo. Porque la esclavitud, ¿a qué te va a llevar? ¿A qué lleva la esclavitud? Éramos esclavos de Satanás. Le servíamos a él y bien fieles a él. Éramos, ya no somos. Y si vienen pensamientos a tu vida de que eres un esclavo, entonces necesitas conocer la mente de Dios. ¿Qué piensa Él de ti? ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Y la manera es conociendo la palabra de Dios. Esa es la manera que tú puedes saber qué dice Dios de ti. No qué dice el enemigo de ti. El enemigo no va a decir nada bonito de ti. O a lo mejor mientras le estás sirviendo, mientras estás en tus plenas fuerzas,
A lo mejor mientras estás joven, a lo mejor le sirves. Pero va a llegar el momento en que, por ejemplo, cuando empiezan las drogas, empiezan bien, ¿verdad? Y bien fuertes. Pero ya cuando andan, ya que ya la mente, el cerebro se seca, ya no saben lo que dicen y ya están locos, ya el diablo ya no les sirve, ya ni caso les hace. Ya no. ¿Sí? Y sin embargo, Dios en su misericordia nos da muchas oportunidades. Pero mientras tengamos vida, tú y yo no sabemos cuándo se nos va a acabar. No sabemos cuándo se va a cerrar la puerta de la misericordia. No sabemos cuándo se va a cerrar la puerta de la gracia. Gracias, somos salvos. Por misericordia Dios nos da lo que nosotros necesitamos, no lo que merecemos. Porque de merecer nadie merece, porque bueno solo Dios, justo solo Dios. Sin embargo, David aquí se atreve a decir, pero era la confianza que tenía en Dios, la identidad. Tú te puedes venir y presentar delante de Dios, ¿cómo? Porque eres justificado a través de la sangre del Cordero, a través de Jesús. Eres justo a través de Él. A través de Él es que eres justo, a través de Él eres limpio. A través de Él puedes levantar tus manos sin ira, sin contiendas. A través de Jesús. Dices, pero ¿cómo? A veces el enemigo te dice, ay, pero es que tú no cambias, o eres un hipócrita, o eres esto, ya no vayas porque esto. No escuches la voz del enemigo, escucha la voz de Dios, pero si no la conoces, ¿tú cómo vas a saber y vas a conocer la voz de Dios? Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y por muy torpe que sea, no se va a extraviar. No estamos aquí los más capaces, a lo mejor estamos los torpes. Y no nos hemos extraviado y aquí estamos. Aquí estamos creyendo y confiando y luchando en estos tiempos que para el mundo es terrible. Pero para los hijos de Dios tenemos la oportunidad de mostrar al mundo su amor. Para los hijos de Dios es tiempo de ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Es una maravilla, de verdad. Estos tiempos, si tú los pones en Dios, la iglesia tiene la oportunidad de brillar en medio de las tinieblas. Dice su palabra que la creación gime por ver la manifestación de los hijos de Dios. La maldad está incrementando. La maldad está escrito. Está escrito pero es que yo no entiendo si Dios dijo que en los últimos tiempos y que la cosecha y que Dios ha hablado y no vemos nada. ¿En dónde estás? ¿Qué estás mirando? Si tú miras lo terrenal, en lo terrenal te vas a quedar. Porque el sabio Salomón en Eclesiastés dice que en esta tierra todo es vanidad y aflicción de espíritu, pero debajo del suelo, pero en la tierra. Pero cuando tú pones tu mirada en el autor y consumador de tu fe, entonces hay esperanza, entonces hay salvación, entonces hay vida eterna. Entonces, cuando ponemos nuestra mirada en nuestro Dios, entonces podemos decir, pase lo que pase, Él es mi refugio. Pero es que está pasando, es que viene, no sé qué. Él es mi refugio. Él es mi fortaleza. Él es. Pero necesitas tener identidad en Dios y si no la tienes, necesitas volver a Dios. Y Él te reconcilia. A los hijos de Dios, los que ya nos reconcilió, una vez que nos reconcilia, nos llama embajadores, ¿verdad? Sí. Embajadores, representantes. Somos los representantes de Dios en esta tierra. Somos los que traemos la identidad de Dios. Somos los que cargamos la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es algo que yo le agradezco a Dios. No sé qué es estar, y no quiero saber qué es estar sin su presencia. Y he fallado y me he equivocado y algo que no se ha ido es su presencia.
es lo más hermoso que hay en esta vida, es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Pero una vez que Él me adoptó, una vez que Él me hizo su hija, una vez que Él me perdonó, una vez que Él me restauró, Él es mi Dios, Él es mi papá. Y como Él es mi papá, me guste o hay cosas que no nos gusta, ¿verdad que hay cosas que no nos gusta que nos dice papá y mamá? Hay cosas que no nos